Continuamos en nuestro tema y mi tema es recipientes del nuevo pacto. Yo no sé si han mirado películas ustedes, ¿verdad? Series de películas que a veces pasan. Me gustaba mucho El Señor de los Anillos. ¿La han mirado? ¿La han mirado El Señor de los Anillos? El escritor se apellida Tolkien. ¿Saben que él era cristiano? Era creyente. Tenía una imaginación. Estuve mirando una película de su vida también. Me interesó bastante. Era inglés, era de Inglaterra. Y él fue el que empezó a escribir esos libros. Primero eran libros y se hizo una película. Bueno, se hicieron la serie, ¿verdad? Hubo como unas 3 o 4 películas, si no me equivoco. No se preocupen, yo creo que sí voy a hablar bien. No se atraviesa por ahí los pollillos. Y después que terminó con las 3 o 4 películas, se fueron para atrás. Se fueron para atrás a hacer ¿cómo se llama? El joven. Los otros, de cómo se originó y de cómo apareció el anillo. Porque el Señor de los Anillos, si ustedes saben, se trata de un anillo que tiene poderes. Tiene un poder tremendo el que se ponga ese anillo, ¿verdad? Se hace invisible y wow. Es según en una batalla entre el bien y el mal. Después que se hizo esa serie de películas, se fueron para atrás, ¿verdad? Bueno, ¿y el anillo de dónde vino? Lo que vamos a hablar esta mañana, no vamos a hablar del Señor de los Anillos, sino estamos celebrando Christmas, Navidad. Y vamos a mirar, ¿verdad? De bendiciones que estamos participando ustedes y yo, de cómo pasó todo esto, cómo aconteció, de cómo la palabra de Dios nos lleva al Antiguo Testamento para mostrarnos y enseñarnos, ¿verdad? De cómo Dios obró en el pasado y cómo su plan, cómo lo trazó. Por eso siempre es importante, como siempre les digo, leer toda la Biblia. Porque el Nuevo Testamento es una secuencia del Antiguo Testamento. Sequel es en inglés también. Todo el Nuevo Testamento, el nuevo pacto viene del viejo pacto. Bien importante. Entonces miramos para quién era, ¿verdad? El viejo pacto directamente, ¿para quién era? Para el pueblo de Israel. Y es de la forma que aprendemos a leer la Biblia de una forma correcta. Por eso cuando decimos nosotros, ¿verdad? ¿Y usted cómo enseña la Biblia? Wow, expositivamente. ¿Y qué quiere decir eso? Expongo la Biblia, toda la Biblia. Y cada libro de la Biblia es bien esencial, bien importante. Esto lo repito seguido, lo hago a propósito. Necesitamos, hermanos, necesitamos leer la Biblia. Porque es la palabra de Dios. Porque es la historia donde narra el porqué de Navidad, el porqué del nuevo pacto, el porqué del Nuevo Testamento, el porqué ahora el Espíritu vino a morar en nosotros. Y que antes las leyes de Dios se escribieron en tablas de piedra, ¿se acuerdan? Fue lo último que miramos. Y ahora Dios les hace una promesa que las va a escribir. ¿Dónde? En el corazón del ser humano. Vamos a mirar, ¿verdad? En cierta forma, cómo ellos obedecían a Dios y cómo nosotros podemos y debemos obedecer a Dios. Y es ahí, en ese caminar, donde la gente puede caer solamente en hacer cosas o hacer el ritual de venir como lo hacía y terminó el pueblo de Israel, mucho del pueblo de Israel, y terminar siendo solamente una religión externa y no una relación con Dios. ¿Se dan cuenta? Y eso a todo ser humano le puede pasar, porque miramos que a través de la historia fue lo que aconteció con el pueblo de Israel, la mayor parte del pueblo de Israel. Pero Dios, con su fidelidad, siempre iba y los levantaba, iba y los rescataba. Y era ellos caían y Dios los rescataba. Ellos caían y Dios los rescataba. Continuamos entonces en 2 de Corintios capítulo 3, por favor. 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 2 de Corintios capítulo 3, por fav
Y vamos a ir ahorita al antiguo pacto también, ¿ok? Porque ese es el enfoque. Recipientes del nuevo pacto. Y le puse este tema porque la última vez que yo estaba con ustedes, porque el domingo pasado estuvo Jason, les comentaba cómo las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel y nosotros los gentiles vinimos a ser los recipientes de esas promesas. Nosotros que fuimos injertados y no fuimos los originales, en otras palabras, y cómo Dios nos consideró y cómo Dios, ¿verdad?, nos miró a ustedes y a mí para confiarnos esas bendiciones. Y ya lo miramos, ¿por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tengan eso en mente. Y estábamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando de cómo Dios a través de su Santo Espíritu, ¿verdad?, Él les prometió que iba y lo va a hacer con el pueblo de Israel. No se olviden, lo va a hacer. Lo va a hacer en los tiempos ya finales. Pero cuando Él lo quería hacer, no lo hizo. Y nos dio a nosotros ese privilegio. Y nos dio a nosotros esa bendición. El pueblo gentil, no se olviden, siempre ha estado en la mente de Dios. Tengan eso en mente. Porque Él salvaba a Nínive, que era un pueblo gentil. Mucha gente que, ¿verdad? Ruth era gentil, si no sabían ustedes. Solamente para darles una idea. Pero cuando el pueblo de Israel rechazó el mensaje y las promesas que Él traía para el pueblo de Israel, fue donde se abrió más ampliamente para los gentiles. Ya lo miramos en Gálatas, ¿se acuerdan? Gálatas 3. Y yo creo que vamos a pasar un ratito más después que leamos aquí. Verso, entonces, capítulo 3 de 2 de Corintios. Verso 3, verso 6. Capítulo 3, verso 6. ¿Están conmigo? Ya leímos los otros versos, ¿se acuerdan? Dice, el cual asimismo nos hizo ministros, competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. Y recalca el apóstol Pablo, hablando a los corintios, no de la, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Ese verso tiene, hermanos, un poder increíble. Porque le digo, aquí mucha gente puede conocer la Biblia, puede saber muchos versos o increíblemente pueden ser teólogos. Pero si el Espíritu Santo no está en ellos, de nada les sirve. Por eso los va a matar, los va a destruir. Porque en el momento en que no confiamos nosotros en el Espíritu de Dios, no nos arrepentimos de nuestros pecados, no se olviden, la letra, la ley, y se está refiriendo a la ley, el apóstol Pablo. Cuando habla de la letra, se está refiriendo a la ley. ¿Y cuál era el propósito de la ley? Matar. Pastor, sí, condenaba. Y lo vamos a mirar. La ley condenaba el pecado. Por lo tanto, el pecador iba a ser destruido. ¿Se dan cuenta? Y mucha gente, y hablando, Jason habló un poquito el domingo también pasado, de cómo los escribas y los fariseos, que eran los portavoces de Dios, cayeron en ese error. Continuaron solamente en la letra. Continuaron solamente en la ley. ¿Y la ley qué hace? Condena, mata, condena y luego mata. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando nosotros juzgamos a alguien, ¿qué le estamos haciendo? Lo estamos condenando. Y eso me da a entender que el Espíritu de Dios, que es el que me da el amor, no estoy dejándolo que obre en mi vida. ¿Se dan cuenta de tanta verdad? No estoy dejando que el Espíritu Santo ejercite ese amor en mí.
¿Por qué? Porque no está el Santo Espíritu. Porque si está el Santo Espíritu, Él va a ejercitar el amor en mí. Y es por ello que la letra solamente. Por eso tiene que ir acompañada con el Espíritu. Porque el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu, que es el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, que es ser perdonador. Esa es la benignidad, ser perdonador, perdonar. Yo batallo en eso. Yo hermanos, detesto las injusticias. Y estamos viviendo en un mundo así, no se olviden. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque nos dejamos llevar en el mundo que estamos viviendo, y no se olviden, yo creo que ya detestemos la injusticia, pero no nos vayamos a los extremos de llamar a todo injusticia. Eso es lo que hablo de ser extremistas. Y sin ninguna base de justicia, más que todo. Y eso ustedes y yo lo vamos a experimentar en este mundo mucho, mucho. Hablando, ¿verdad?, de los movimientos que están levantándose hoy en día, ¿verdad? Y uno de los grandes, desgraciadamente, ¿verdad?, de cómo quieren justificar a la mujer que mate a un baby. Y ahorita trae una grande en Texas que ha permitido, lo cual era condenado en Texas, a una mujer le está permitiendo, ¿verdad?, de que mate a su bebé porque viene mal. Y en Texas, si no sabían, no se permitía. Entonces, para ellos ahorita, y especialmente organizaciones que están pro aborto, la puerta se abrió, una ventanita, y ellos van a tratar de hacer leyes en Texas para que continúen la gente matando los bebés. Y ahora, sea justo o no sea justificable. Yo y ustedes entendemos, la gente que me entiende, se le puede dar alguna justificación. Si no son cristianos, hermanos, la gente va a tomar su justicia como ellos quieran. La lucha va a ser nosotros tener el entendimiento y tener la sabiduría para poder maniobrar, hablar, ¿verdad?, lo que nosotros creemos en Dios. Entonces, para eso viene el Santo Espíritu, para darnos amor, darnos paciencia, darnos entendimiento, darnos conocimiento, darnos sabiduría. Entonces, cuando no hablo yo con entendimiento, con amor, con sabiduría, con benignidad, no se olviden, estoy yo poniendo en tela de duda que el Santo Espíritu esté en mí. Y lo que va a hablar va a ser mi conocimiento. Es que la Biblia dice, mira, que todos los pecadores, que todos se van a ir al infierno. ¿Lo han escuchado ustedes de gente? Yo lo he escuchado mucho. O haciendo rótulos, ¿verdad? Turn o burn. Vuélvete o te vas a quemar. En inglés tiene mucho sentido, pero gente que está condenando sin compartir el mensaje del poder del nuevo pacto, del Santo Espíritu de Dios. Entonces es un complemento, la palabra y el Santo Espíritu de Dios. Importantísimo. Entonces, ¿qué miramos aquí? Como el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos muestra y nos enseña que la palabra de Dios es eficaz si la tomamos nosotros en el contexto debido. Y es la Biblia y el Espíritu Santo en mí. Es la Biblia y el Santo Espíritu en mí. Es ustedes y yo. Soy yo y Dios. Porque a Él es al que nosotros le vamos a dar cuentas. Dice enseguida el verso 7. Escuchen esto, de lo que les acaba de decir hace un momento. Y si el ministerio de muerte, escuchen, ¿de qué está hablando antes de continuar? ¿Cuál es el ministerio de muerte? La ley, la letra. Ajá. Si el ministerio, hoy estamos hablando del antiguo pacto, ¿verdad? Ayúdenme. Y si el ministerio de muerte grabado en letras de qué?
Los 10 mandamientos. Fue con gloria. Fíjense, pongan atención en ello. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había ¿de qué? De perecer. Pone ahí una foto del apóstol Pablo de cuando Moisés fue al monte Sinaí, recibió los 10 mandamientos y cuando bajó, dice la palabra de Dios que su cara brillaba. Que le dijeron: Moisés, ponte algo sobre la cabeza para que el pueblo, ¿verdad?, no se enfoque en ti. Y eso era importantísimo. Era el plan de Dios, no se olviden. Todo eso Dios lo destinó, lo predestinó también de igual manera. Dice, eso tuvo gloria, tuvo mucha importancia. Pero ¿qué nos dice enseguida? ¿Cómo no será más bien con gloria? ¿Están siguiéndome? El ministerio del Espíritu. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué me está diciendo la palabra de Dios? De que todo es importante, pero el nuevo pacto para ustedes y para mí es más importante. Es más mejor. Todo aquello fue bueno, fue con gloria, pero el nuevo pacto, y siendo recipientes del nuevo pacto ustedes y yo, ahora estamos participando, hermanos, de una gloria más. Pónganle lo que quieran ahí. Mejor, más grande, más especial. Así lo dice la Biblia. Y el apóstol Pablo nos está mostrando, wow, si no valoramos nosotros, porque no se olviden, con todas las promesas y con todas esas bendiciones viene la responsabilidad. Que la gloria que Dios nos muestra a través del nuevo pacto, nosotros le debemos de dar una importancia incomparable. ¿Y cómo se la vamos a dar, pastor? Con nuestra vida. No se olviden. Venimos del contexto del apóstol Pablo diciéndole: ustedes son cartas que la gente debe de leer. Ya no tienen que ir a los mandamientos que estuvieron en las piedras. Ahora ustedes son las cartas por el Espíritu Santo de Dios. Es el contexto donde venimos. Que siendo recipientes del nuevo pacto, hermanos, es algo glorioso, es algo majestuoso, es, hermanos, incomparable. Y es para que ustedes y yo, hermanos, más que nunca valoremos lo que Cristo hizo por ustedes y por mí. Es el propósito de estos estudios. Que pongamos a Cristo, hermanos, como prioridad en toda nuestra vida. Ustedes, ¿qué entienden de prioridad? Pídanle a Dios que les dé conocimiento, que les dé. Para mucha gente es solamente creer en Dios. Esa es la prioridad de mucha gente. Y mucha gente está contenta con solo creer en Dios, pero se le empieza a hablar, ¿verdad?, de qué es lo que Dios demanda de la persona, que tenemos que ser pro vida y no pro aborto. Que enmiendas que el mundo está haciendo, hermanos, casando hombre con hombre y mujer con mujer, es en contra de Dios y debemos de estar en contra de ello. Y cuando empezamos a mostrar, o Dios empieza a mostrar en su palabra, que no es solamente creer en Dios, es creer en todo el paquete de la palabra de Dios. Y ustedes y yo estamos aprendiendo, y es la razón por la que quiero que ustedes directamente y yo vengamos a la palabra de Dios y leamos con nuestros propios ojos y la interpretemos a la luz del Espíritu de Dios, siendo recipientes del nuevo pacto y darle el peso que debe de llevar. Porque queramos o no queramos, nosotros estamos compartiendo un mensaje. ¿Cuál es? Miramos los escribas y los fariseos cuando vino Jesús a la tierra, el mensaje que ellos estaban predicando. ¿Sí? A un Dios de letra, rígidos, solamente para ciertas personas era Dios y no para todos.
¿Se dan cuenta? Condenar, tú llevas las cargas, tú llevas el peso, yo acá apartadito. No, el Señor dice, no, somos todos un cuerpo en Cristo Jesús. Querían solamente los beneficios de lo que Dios hablaba en su palabra, pero no las responsabilidades de lo que Dios nos muestra, nos enseña en su palabra. Y es ahí donde va a ser la diferencia. Si estamos viviendo en la letra, en la ley, o estamos viviendo en el nuevo pacto por el Espíritu Santo de Dios. Van a la Biblia, ven el capítulo 8 de Romanos, habla de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿ven? Y ahí ya miramos no solamente la letra, el conocimiento, lo que Dios quiere, pero cómo debemos nosotros ejercitar y canalizar ese conocimiento, que es en el poder del Espíritu Santo. Lo cual, por eso yo miro y voy para atrás. Ellos no podían. Por eso, caían y caían y caían otra vez, y Dios los levantaba, y esa era su vida. Pero ¿qué miramos? Así Dios los llevó hasta el nuevo pacto. No eran la misma gente, pero Dios, desde el principio, no se olviden, Dios mostró su misericordia. Desde que cayeron Adán y Eva, Dios mostró su misericordia, porque Él fue el que los fue a buscar. Y siempre ha sido Dios el iniciador de todo. Siempre. Oh, pastor, pero antes no tenían el Santo Espíritu y son excusables. No hay excusa. Porque la gente que quería tener una relación con Dios, podían tener una relación con Dios. Pero yo miro cómo Dios, ¿verdad? Les pasaba tanto en el antiguo pacto. No se han fijado, pero o sea, miramos la vida de David, la vida de Salomón, la vida de Abraham, de todos los patriarcas. No obstante, miramos al nuevo pacto y miramos la gran responsabilidad. Y empezamos desde el Sermón del Monte. Y vayan al Sermón del Monte y ya es solamente cómo miras, es cómo hablas, y está hablando ya de la motivación del ser humano, de por qué lo hace, por qué lo mira así, cómo lo está tomando. ¿Se dan cuenta? Y estamos en el nuevo pacto, el cual viene con una gloria más grande. ¿Eso nos da lugar a condenar más, a condenarnos los unos a los otros más? No. Me da a entender que el Espíritu Santo que está en mí me va a dar el poder. Me va a dar el poder para poder obedecer y poder agradar a Dios conforme a su voluntad. ¿Se dan cuenta todo lo que abarca el ser ahora recipientes del nuevo pacto? Esto también, hermanos, lo miramos en el antiguo pacto. Van conmigo a Jeremías 31:31. Miren, el domingo antepasado miramos la profecía de la promesa del Santo Espíritu, y ese lo miramos en Ezequiel 11 y en Ezequiel 36. Y aquí en Jeremías 31:31 vamos a mirar la profecía sobre el nuevo pacto. ¿Ok? Vienen unidos, pero son dos cosas diferentes. ¿Ok? Cómo el Espíritu vendría, también lo podemos mirar en Joel. Algo profetizado en Joel también. Lo miramos desde Jeremías 31. ¿Me dicen amén cuando lo tengan, por favor? Jeremías 31:31, y dice la palabra de Dios así. Déjenme lo encuentro, ya me ganaron. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de y con la casa de. ¿Para quién era el nuevo pacto? Era para ellos, era para el pueblo de Israel en general. No se olviden que el pueblo de Israel era el reino del norte. Si han leído la Biblia, se dividió el pueblo de Israel en dos: en las tribus del sur y las tribus del norte. Y esto pasó después que Salomón dejó de ser rey.
Y esto el Señor les dijo que lo iba a dividir porque no obedecieron a Dios. Quebraron sus pactos, quebraron su ley. Pero ahora viene la promesa para el reino del norte y el reino del sur, que iba a haber un nuevo pacto. ¿Y a qué se está refiriendo? Y ahorita vamos a mirarlo. Pero miremos que esto aconteció, hermanos, ¿verdad? Desde el tiempo de Jeremías, como Dios en su plan precioso, en su plan divino, le habla al pueblo de Israel. ¿Y yo qué, pastor? Si yo no soy el pueblo de Israel. Como les decía el otro domingo, ¿verdad? Yo soy de allá, de México, Guatemala, El Salvador, usted nómbrelo, Ecuador, de donde venga. ¿Y ahora qué? Y yo les recalco eso, porque mucha gente mira por eso el cristianismo como es una religión más que viene. Muchos lo ponen de la iglesia católica, ¿verdad? Muchos cristianos lo allegan a donde quieren. Otros que no saben mucho y que no han sido católicos dicen, ¿y estos? Si eso viene de allá de los judíos. Pues con mucha razón. Si no tienen el conocimiento, tienen razón, o sea, en su propia forma de pensar. No tienen la verdad, tienen la razón. Porque en su corto conocimiento que tienen, cualquiera puede pensar eso. Pero ¿cómo pueden pensar eso ya como hijos de Dios? Hermanos, porque no conocen la palabra de Dios. Y en este mundo, hermanos, se le llama la guerra de las ideas. Todos tienen sus ideas. Pelea por la tuya. No tenemos que pelear por la nuestra. Ya lo hizo Jesús. Ella lo hizo. Nosotros solamente proclamarlo con seguridad, con certeza, con confianza. Y no lo vamos a hacer con seguridad, con certeza y con confianza si el Espíritu Santo no mora en mí. No soy carta que la gente puede leer, porque no ven en mí nada escrito por el Santo Espíritu de Dios. Por lo tanto, qué gran oportunidad Dios nos da. Somos recipientes del nuevo pacto. Mateo 26. ¿Cuál es el nuevo pacto? Vamos al Nuevo Testamento. ¿A qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando aquel profeta Jeremías? ¿Estamos listos? Mateo capítulo 26. Dice la palabra de Dios en el verso 26. Allá como se den cuenta, también, bueno, eso solamente surge a veces. Jeremías 31. Y ahora vamos a Mateo 26. Y dice la palabra de Dios, fíjense. ¿Están conmigo? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo: bebed de ella todos. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Todo lo que se profetizó antes, vino Jesús y lo cumplió. Por eso en Mateo 5:17 dice la palabra de Dios que Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a quebrantar la ley, yo vine a cumplir la ley. Porque ustedes nunca la pudieron cumplir. Y no se les dio para que la cumplieran. Especialmente a los judíos. A los judíos se les dio solamente para que obedecieran. Para que hicieran conforme a lo que se les estaba mandando. Gálatas capítulo 3, vayan conmigo rápidamente. Gálatas capítulo 3. También y puse, creo yo, primera de Corintios 11:25, pero ese no se los di, donde habla del nuevo pacto, porque regularmente cuando participamos en la mesa del Señor, ¿se han dado cuenta que es el que usamos siempre? Y cada vez que ustedes y yo tomamos la mesa del Señor, ¿qué estamos haciendo?
Estamos recordando que somos participantes, somos recipientes del nuevo pacto Por eso dice la palabra de Dios: y aquel que lo comiera y lo bebiera sin discernir primeramente, sin saber lo que está haciendo, está acarreando juicio. ¿Por qué? ¿Porque está participando solamente de todo ello? No, porque no tiene significado. Está viviendo bajo la ley. No tiene una experiencia con Jesús. Por lo tanto, está viviendo en la letra. Está viviendo en la ley. Y lo que va a acarrear es juicio. Porque todo el que no vive en la fe está viviendo en la ley. No se olviden, ¿es blanco o es negro? ¿Es vida o es muerte? En Dios no hay neutralidad. ¿Vamos hacia adelante o vamos hacia atrás? Es la realidad. Solamente Jesucristo, cuando viene a nuestras vidas, caminamos hacia adelante. Capítulo 3, verso de Gálatas, ¿les dije? Perdón, hermanos, me quedé en el camino. Aquí estoy. Gálatas capítulo 3, por favor. Verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fueron contado por justicia. También lo pueden mirar en en Romanos 4:1. El apóstol Pablo le dio una sabiduría a través del Santo Espíritu, hermanos, para él explicarnos todo esto del nuevo pacto. Por eso les digo, lean la Biblia, y todo esto lo que va a traer es confianza, va a traer seguridad, va a traer, ¿me entiende?, confianza en lo que nosotros estamos creyendo, para que así lo compartamos con esa certeza, con esa seguridad. Dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Verso 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, previendo, hermanos, recordando solamente, ¿a quién? Ya lo leímos el domingo antepasado. A los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo, ahí está, maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ustedes creen que ellos cumplieron todo? No. Ahora nosotros en el nuevo pacto, pregunta: ¿creen que podemos también nosotros cumplir todo lo que Dios nos manda? No, porque Él no nos ha mandado a cumplir, nos ha mandado a creer solamente, a creer. Pero creer no es menos que cumplir, no se olviden. Y creer viene por medio de la fe. Y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Todo conectando, como Dios nos va mostrando sus promesas, sus bendiciones, para que nosotros tengamos esa certeza, esa seguridad, hermanos, de quiénes somos. Identificarnos como justos, hijos de Dios, no por nuestras obras, ni las obras de la ley, sino creyendo en el nuevo pacto, en la sangre que derramó en el Calvario por ustedes y por mí. Simple, sencillo, simple y sencillo, pero al vivirlo, ahí es, hermanos, donde en realidad nos vamos a mirar si nosotros estamos bien conscientes en quién hemos creído, porque no va a ser nunca fácil. Continúo, verso rico, hermanos. Me quedé en el 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y espérense, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ya lo leí ahí, ¿verdad? Ok, vamos al 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente
porque el justo por la fe vivirá. Y aquí está hablando sobre todo, no se olviden, mucha gente, yo creo en el sermón del monte, yo creo en los 10 mandamientos, yo creo, y empiezan a cortar la palabra en trozos o a dividirla. Pues tú dirás en lo que quieres creer o en lo que crees, pero la Biblia dice otra cosa. Y es por ello que tenemos que aprender nosotros la Biblia, la palabra de Dios, para agarrar todo el paquete, todo el contenido. De que yo no puedo quitar, ¿verdad? Puedo ir a un supermercado y hacer y escoger lo que yo quiera. ¿Sí? Quiero esto, quiero aquello, ¿verdad? Quiero a comer a un buffet, a un restaurante buffet, ¿verdad? Y usted escoge lo que usted quiere. No en la palabra de Dios. Lo que está dicho está. Y para nosotros no debe de ser algo pesado. Mateo 11. ¿Qué es lo que nos dice? 28. Venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, que yo. Hermanos, estar viviendo en el nuevo pacto es descansar en Dios. Pero ¿qué nos pasa cuando nos sentimos más cansados que nunca? Tengan cuidado, porque a veces estamos viviendo en la letra. Estamos viviendo en el conocimiento solamente. No estamos dejando que el Santo Espíritu avive, ¿verdad?, mi espíritu para traer descanso a mi alma. Y eso ya no se olviden, es algo que yo debo de cuestionar. Señor, ayúdame a mirar, porque esto no me lo enseña la palabra de Dios. Ayúdame, Señor. Y Dios nos va a enseñar, Dios nos lo va a mostrar. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Porque ellos solamente lo que tenían que hacer, hermanos, no podían cumplir la ley. El problema de los judíos era que no entendían que no podían. Y el propósito de Dios en dársela no era para que la cumplieran, porque no iban a poder. Que se dieran cuenta que no iban a poder y se rindieran a Dios y permanecieran en Dios. Y se dan cuenta, en cierta forma, nosotros, ya lo que nos pasaba cuando nos mandaban a la confesionario. Usted iba y se confesaba, vaya y rece 10 Padres Nuestros, 10 Aves Marías, y salía usted y salía libre. Salía cargado, igual uno. ¿Cómo sabe, pastor? El mismo miedo ahí estaba, el mismo temor ahí estaba. Continuaba en mi vida. Yo les se los he dicho, y era mi pregunta: si yo me muero, ¿a dónde me voy? Y mis hermanos lo sabían. Mi hermano Beto especialmente me hacía desatinar tanto, porque él sabía que yo era miedoso. Y les platico cuando encendían los campos para quemar la maleza y volver otra vez a plantar siembra. Mira, se va a acabar el mundo, ahí viene ya la lumbre y nos va a quemar a todos, me decía mi hermano. Y yo me acuerdo, empezaba a llorar, y él risa y risa. Y yo decía: ¿por qué se ríe? ¿Por qué se ríe mi hermano? Malora. Ahí está mi mamá. Yo no puedo decir mucho, porque era el chiqueado de mi mamá. No se crea, mamá, no se te dejo andar. Pero sí, los demás saben de qué pie cogemos. Y el diablo también lo sabe. Y va a buscar la forma de que nos pongamos ahí como yo cuando decían: el mundo se va. Si religiosamente no importa lo que hiciéramos, salíamos igual. Ahora es diferente. Somos los mismos físicamente, etcétera, pero por dentro hay descanso. El Espíritu Santo es el que trae ese descanso. ¿Cómo, pastor? A través de la seguridad que nos da, a través de la confianza que nos da de la palabra de Dios. Cuando Él nos ilumina de la palabra de Dios y nos da que recitemos esos versos, wow, qué bendición. El verso, ¿verdad?, que siempre recitamos: todo lo puedo
Dígalo con todo su corazón y créalo. Créalo. Especialmente cuando nos miramos en momentos, ¿verdad?, frustrantes, que estamos cansados, que estamos fatigados. Todo lo puedo. No mire lo negativo, mire las promesas de Dios, porque tampoco quiero hablar de positivismo. No, hable de lo que Dios nos da, porque no es algo que solamente trabaja mentalmente. No, trabaja desde adentro, desde el espíritu de nuestra alma, de nuestro ser, porque es la promesa del Señor. Ya vamos a concluir, hermanos, pero quiero terminar estos versos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, escuchen, la bendición de Abraham alcanzare a los gentiles. Otra vez repite: a fin de que por la fe recibiéremos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién más? Y a su simiente. Y clarifica, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente. ¿Y cuál es la simiente de Abraham? Ahí está. Cuando habla de las promesas de que serían benditas todas las naciones, mucha gente lo interpreta de lo financiero, de lo próspero. Es que de ahí vendría Cristo. Y después viene también hijo de David, ¿verdad? Que le decían también que era hijo de David. Y miramos que a través de las genealogías, como la promesa de la bendición de Abraham, hermanos, que envolvía a los gentiles, era Cristo. Porque Él era el que iba a venir a morir por ustedes y por mí, para hacernos partícipes del nuevo pacto. Todo lo que celebramos, todo lo que vivimos, viene de más allá. Y ustedes y yo debemos informarnos y dejar que el Espíritu Santo haga de esa letra vida. Y esa vida nos abrace. Y yo digo, Señor, digo sí a la vida. No pro aborto, digo sí a la vida. No a la muerte, digo sí a la vida. Porque vida es el fruto del nuevo pacto. Él murió para que ya no muramos. Ya. Pero físicamente vamos a morir, posiblemente. Posiblemente. Ajá. Cada persona posiblemente tenemos que pasar por ahí, pero no eternamente. Por eso les decía al principio, esa es la esperanza nuestra. ¿Cómo la gente puede vivir en este mundo sin esta esperanza? Dios les ayuda. Dios les ayuda para decirles a través de ustedes y del servidor que puedan leer estas cartas. No se olviden. Es lo que el apóstol Pablo, venimos en 2 Corintios 3, porque ya están el Espíritu Santo escribiendo en nuestros corazones quiénes somos, para quién vivimos, y que la gente lo mire. Ese debe de ser nuestro anhelo y nuestro deseo. Cuando ellos no ven esperanza, alguien traiga esa esperanza. Y Dios nos está dando la gran oportunidad a ustedes y a mí. Sea vida a gente que no la mira, sea esperanza a gente que no la está mirando. Sea esa carta escrita por la sangre de Cristo
y el Espíritu Santo de Dios. Dios, le damos gracias. Póngase de pie conmigo en esta linda mañana por su verdad. Oramos, Señor, por su iglesia y todos aquellos que se han conectado en este lindo día. Gracias por mostrarnos su verdad. Qué rica es su verdad. Qué preciosa es su verdad. Perdónenos cuando nosotros pasamos por alto, Señor, tanta riqueza espiritual que usted tiene para su iglesia. Yo como servidor en este lugar le pido perdón, porque, Señor, debemos de vivir más de lo que estamos viviendo. ¿Cuándo dicen amén? Ayúdenos, Señor. Yo oro por este lindo pueblo que está aquí en esta mañana, aquellos que no pudieron estar, y que Dios seamos esas cartas leídas por los hombres. Que miren a Jesucristo en cada uno de sus hijos y sus hijas, Señor, mostrando ese amor, esa misericordia, esa benignidad, esa esperanza, Señor, esa vida. Es mi oración. Pedimos por esta ciudad y todas las ciudades de alrededor, por el estado, por la nación y por el mundo entero, que llegue ese mensaje de esperanza. Que no nos quedemos en una festividad, Señor, tradicional, cultural, sino que Dios llegue, el Santo Espíritu, a obrar a las vidas y a los corazones que hoy más que nunca lo necesitamos. Le rogamos y le suplicamos que lo haga en el nombre de Cristo Jesús. Y damos gracias, Señor. Dale gracias.